¿Estamos? Tiene que recorrer 75 metros. Los 25 metros para alcanzarlo, los 25 metros para alejarse, los 5 metros que mide el camión más los 5 metros que mide el auto. O sea, la distancia total recorrida por el auto es igual a 75 metros más que, más algo más. Justo da la luz ahí, no se ve bien. Bueno, un 75 ahí. ¿Qué tiene que recorrer el auto? Los 75 metros que acabo de explicar más que otra cosa tiene que recorrer. Hola, Leandro. ¿Se pueden dar una idea? Más el largo Yo del voy... propio auto. ¿Cómo? Más el largo del propio auto. Eso ya está contado. Supongamos, yo voy en auto y quiero pasar al camión que va delante mío. Acelero, acá dice 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Recorro los 25 metros hasta llegar al camión, recorro los 20 metros para pasar al camión, recorro los 5 metros que tiene el auto y recorro los 25 metros para alejarme. ¿Qué más tengo que recorrer? Los metros para doblar y ponerse adelante. Lo que tengo que recorrer es la distancia que recorre el camión en ese tiempo, porque el camión también va avanzando a velocidad constante, pero va avanzando. En este caso, el auto se mueve con MRV y el camión se mueve con MRU. El camión va a velocidad constante y el auto va a velocidad variable, va a aceleración constante. Pero si yo voy en auto, no solamente tengo que recorrer los 25 metros, si el camión estuviera parado, sí, yo recorro 75 metros y se acabó mi problema. Pero el camión no está parado, el camión está avanzando. Entonces yo tengo que recorrer los 75 metros que acabo de mostrar ahí, más todo lo que avance el camión. ¿Se entiende? Porque el camión también está avanzando y está recorriendo una distancia X que todavía no la conocemos. Pero esa distancia también la tengo que recorrer para poderlo pasar. ¿Sí? A medida que yo me voy acercando, el camión también se va moviendo. Entonces tengo que recorrer esa distancia. Entonces yo tengo que recorrer, el auto tiene que recorrer 75 metros más la distancia que recorra el camión. ¿Sí? ¿Se ve o da justo la luz ahí? ¿Quieren que lo haga más abajo? Da justo la luz, profe. No se ve. Entonces, la distancia total que recorre el auto es igual a 75 metros más la distancia que recorre el camión. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Cuánto vale la distancia que recorre el camión? Si está en MRU, movimiento rectilíneo y uniforme. La distancia que recorre el camión. Velocidad es igual a la distancia recorrida en el tiempo empleado. ¿Sí? Yo paso tiempo multiplicando y me queda que la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces acá voy a poner, en vez de poner distancia que recorre el camión, voy a poner su igualdad, que es la velocidad del camión por el tiempo que le lleva al auto a hacer todo el recorrido que necesita. Entonces la ecuación me queda así, distancia total recorrida por el auto igual a 75 metros más velocidad por tiempo del camión, distancia recorrida por el camión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto lo borro. Ahora bien, dijimos que el auto se mueve en movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, con una aceleración constante, lo que hace que su velocidad sea variable. Entonces voy a poner que la distancia final recorrida por el auto, ¿a qué es igual? Si lo tratamos desde el punto de vista del MRV, distancia final, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan la ecuación de MRV? La de distancia. Para MRV tenemos una ecuación de distancia, ¿sí? Una ecuación de velocidad y una ecuación de tiempo. ¿Mm?
La ecuación de distancia para el MRV, ¿cuál es? Distancia final es igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial del auto por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación de distancia recorrida o distancia final en el MRV. ¿Sí? Pero si yo tomo como punto de inicio el momento, yo empiezo a estudiar el movimiento del auto en este punto, y yo en este punto digo que la distancia es cero, porque lo tomo como mi eje, como mi referencia, yo voy a decir que la posición final del auto en mi estudio es cero. Yo comienzo a estudiar el movimiento en el punto cero, ahí pongo mi eje XY. Entonces yo en este punto pondría mi eje XY y diría que la posición inicial del auto es cero. Y me queda esta ecuación. Entonces, esto se me va y me queda que la posición final del auto es igual a la velocidad inicial del auto por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa ecuación? La tienen que recordar porque es una ecuación básica de la cinemática en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, con dos ecuaciones hemos dicho exactamente lo mismo. Distancia total recorrida por el auto o distancia final recorrida por el auto. Es igual a una cosa y es igual a esta otra cosa. Entonces yo voy a decir que esto es igual a esto. O sea, esto y esto es lo mismo. Entonces yo puedo igualar estas dos partes de la ecuación. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que los 75 metros que recorre el auto más lo que recorre el camión, que es velocidad del camión por tiempo, es igual a la velocidad inicial del auto por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya voy a acercar la cámara para que lo vean. Básicamente lo que yo quiero encontrar es el tiempo. Estoy buscando alguna forma rápida de encontrar el tiempo que le toma al auto hacer todo el trayecto. De alcanzar al camión, pasar al camión, alejarse del camión, ¿sí? Teniendo en cuenta que el camión también se va moviendo. Bueno, esto es velocidad del camión por tiempo. ¿Qué velocidad tiene el camión? 20 metros sobre segundo. Velocidad inicial del auto por tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial del auto? 20 metros por segundo. Entonces, esta parte de la ecuación se puede anular tranquilamente con esta. Entonces, esta se anula con esta porque las velocidades son iguales, obviamente los tiempos son iguales. ¿Sí? Y despejo tiempo. Si despejo tiempo, me queda que el tiempo es igual, ¿sí?, a 75 metros, ¿sí?, sobre un medio de la aceleración de 0,6 metros sobre segundo al cuadrado, todo en raíz cuadrada. ¿Me pueden decir cuánto les da? Yo sigo sin calculador. Entonces 75. 15,81 podría ser, profe. 15,81. Bueno, entonces el tiempo que le toma al auto, tal que el tiempo es 15,8, fíjense que acá metro se me va con metro, este cuadrado se me va con la raíz y me queda todo en segundo. El tiempo que al auto le toma realizar todo el recorrido del que estamos hablando es 15,8 segundos. Con eso calcularíamos cuánta distancia recorrió el camión, ¿no? Y Ahora. ahí ya solucionaste todo el problema ahí ya tenés todo el problema solucionado o resuelto. ¿Se ven mejor ahí? Se ve bien, se ve bien.
Ahí tengo el tiempo. Ya encontré el tiempo que le toma al auto realizar todo el trayecto del que estamos hablando. Ahí se me acabó el problema, porque teniendo este tiempo, yo lo reemplazo acá. Sé que la velocidad del camión es 20 y tengo esto. Si tengo este número, si tengo la distancia, tengo la velocidad, que es 20 metros sobre segundo, tengo el tiempo, que es 15,8 segundos, inmediatamente tengo la velocidad, la distancia total recorrida por el auto. Quizá me van a decir cuánto les da. ¿Se entendió, no? Ya tengo acá. O bien, estos 15,8 lo puedo reemplazar acá y acá, me tiene que dar exactamente lo mismo. O lo reemplazo en esta ecuación y me va a dar esta X, esta distancia, o lo reemplazo acá y me va a dar esa distancia, que es exactamente la misma. Por eso la igualamos. Con las dos ecuaciones llegamos a la misma conclusión. ¿Cuánto les da el espacio recorrido o la distancia recorrida por el auto? Eh, 392 metros. Bueno, entonces acá vamos a decir de tal forma que la distancia total recorrida por el auto es igual a 392 metros. Y ahí tengo otro resultado más. Que después prueben poniendo el dato acá, que les tiene que dar lo mismo. Ahora me falta encontrar a qué velocidad, cuál es la velocidad final del auto. El auto comenzó con una velocidad de 20 metros sobre segundo, igual que el camión. Pero el auto, para sobrepasarlo, tuvo que acelerar y aceleró a 0,6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora el ejercicio pide saber con qué velocidad terminó el auto el recorrido. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Sí, Sí. Flores, ¿está Flores? Ezequiel. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Me puedes repetir la pregunta? Si está Ezequiel. Flores. Sí, estoy acá, profe, ¿me escucha? ¿Entendiste, Ezequiel? Sí. ¿Sí? Ah, o sea, la ¿Entendió última bien? parte no. La última parte no. O sea, yo reemplacé mal, por eso me dio mal arriba. No, no, arriba. El que dice BC, creo que dice. Sí, acá no hay que Ahí. reemplazar nada. O sea, para que me dé el... 5 metros, tenés la velocidad del camión, que vos ya sabés que es un dato, que es 20 metros Sí, sí, sobre sí. segundo, Claro. y tenés el tiempo, que es 15,8 segundos. Reemplazás por los valores, haces la ecuación matemática, la resolución matemática, y te tiene que dar 392 metros. Sí. Claro, lo que pasa es que yo en la velocidad me equivoqué y escribí otro número en la calculadora y ahí me dio mal. Pero ya entendí. Gracias. Bueno, ¿qué significa esto? Que el auto ha recorrido los 75 metros más 300, ¿cuánto? 300 y pico de metros que recorrió a la par con el camión. Mientras el auto iba sobrepasando, el camión fue recorriendo y el camión también recorrió 300 y pico de metros. Profe, la velocidad del auto podría ser 29,48, la final. 29,48, sí señor. Bien, profe. Metros sobre segundo. Exacto. ¿A qué kilómetros por hora iba? ¿A cuántos kilómetros por hora iba? Porque empezó con 20 metros sobre segundo y terminó con 29. A 106,14. Bueno, o sea que el auto terminó el recorrido o el estudio del recorrido a 106,14 kilómetros por hora. Está bien, perfecto. Ahora lo decimos para el resto de la clase. ¿Qué ecuación se usó? Pide conocer la velocidad final del auto en el trayecto que estamos estudiando. Bueno, conozco la velocidad inicial, sí. Conozco la aceleración, sí. Y conozco el tiempo, sí.
Entonces simplemente pongo que la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazo y digo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 0,6 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que ya no me acuerdo. ¿Sí? Todo eso me dio, o le dio acá al compañero, 29,48 metros sobre segundo. Sí, sí, sí. Bueno, se acabó el problema. Una lástima que el enunciado esté mal, porque el enunciado tiene mal la velocidad del auto. Pero bueno, si lo leen bien, dice, inicialmente el coche también va a 20 metros sobre segundo. Podríamos interpretarlo, pero bueno, está mal redactado. Bueno, ese es el ejercicio 3 que había dejado pendiente el profe Rubén. Seguimos con el el 7. ¿Puedo borrar? Sí, profe. El 7 dice: una bala indestructible de 2 centímetros de largo, vamos a poner X sub B de la bala igual a 2 centímetros. Se dispara en línea recta a través de una tabla que tiene 10 centímetros de espesor. Entonces vamos a poner X sub T, espesor de la tabla, 10 centímetros. La bala entra en la tabla con una velocidad de 420 metros sobre segundo. Acá también dice velocidad y está en unidad de medida de distancia. Pero bueno, es una obviedad que falta poner sobre segundo. Entonces vamos a poner velocidad inicial de la bala igual a 420 metros sobre segundo. Y sale con una velocidad de 280, o sea, velocidad final es igual a 280 metros sobre segundo. Dice, ¿cuál es la aceleración promedio de la bala a través de la tabla? Entonces pide saber la aceleración igual a, signo de preguntas, tiempo total que la bala está en contacto con la tabla, tiempo es igual a signo de preguntas, y qué espesor tiene que tener la tabla para detenerlo. Entonces vamos a poner espesor de la tabla para que la velocidad sea igual a 0. Algo así. Bueno, quedan 10 minutos. En cuanto se corte, vuelvo a mandar un enlace. Bien. Entonces empezamos con conociendo la aceleración. ¿Qué ecuaciones tenemos con los datos que tenemos ahí para conocer la aceleración? Tenemos una ecuación que dice, puede ser velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por el delta de distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos una ecuación que en realidad es una ecuación complementaria de la cinemática, ¿sí? Es una ecuación que la usamos para resolver ejercicios con mayor rapidez, mayor fluidez, que si no tenemos esa ecuación, igual el ejercicio se puede resolver con las ecuaciones básicas de la cinemática, pero se hace un poquito más largo. Entonces con esta ecuación directamente saltamos un par de pasos. ¿Y qué dice? Dice que la velocidad final al cuadrado de la bala
es igual a la velocidad inicial al cuadrado de la bala más 2 por A por X. Bueno, tengo la velocidad final, sí, tengo la velocidad inicial, sí, tengo el espesor más el largo de la bala, sí. Entonces lo único que no tengo es A, lo despejo y díganme cuánto le da. Despejemos. Velocidad inicial al cuadrado lo voy a pasar restando, me va a quedar que aceleración es igual. Queda como está. Velocidad final al cuadrado, pasa restando, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 por X. Yo lo dejo ahí, ¿me pueden decir cuánto les da? Ahí le digo, profe, un segundo. Bueno. ¿El X sería el 10, profe? ¿Cómo? El X sería el espesor de la tabla, ¿no? ¿El 10? ¿10 centímetros? Acordate que la velocidad es el metro sobre segundo. Sí. Metro sobre segundo. Y la distancia de la tabla y la bala está en centímetros. No podemos mezclar metros con centímetros. Entonces, 10 centímetros es 0,1 metro y 2 centímetros es 0,02 metros. Acuérdense de igualar unidades de medida, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta el espesor de la tabla más el espesor de la bala, más el largo de la bala. Porque acuérdate que la velocidad inicial se toma en el momento que la punta de la bala toca la tabla. Entonces hay que contar los 2 centímetros que la bala tarda en penetrar, más los 10 centímetros que tarda, o que le lleva en traspasar la tabla. Entonces no es 10, es 12, ¿no? Y entonces no es 12, es 0,12, porque lo tenemos que pasar a metro. Bueno, velocidad final al cuadrado. ¿Cuánto le da, profe? No sé, ya te digo. Es 78.400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado menos 176.400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre 2 por 0,12. 0,24 metros. Entonces este metro que está acá abajo se va con este cuadrado y se va con este cuadrado y ahí voy a tener la unidad de medida que deseo, que es metro sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda 78.400, decime lo que te digo, ¿no? Si no hay problema. 176.400 igual, dividido en 0,24. A mí me da menos 408.333. Sí, me da lo mismo, profe. Bueno, A mí igual. por eso, decímelo, que no te asuste el número. Entonces la aceleración es igual a menos 408.333 metros sobre segundo al cuadrado, porque fíjense que este metro me sacó el cuadrado de este metro y de este metro. Entonces me quedó metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Ya tengo, y fíjense que es una aceleración negativa, y eso es correcto, porque está desacelerando.
Acuérdense que la aceleración es un vector, ¿sí? Y como vector que es, puede adquirir valores positivos o negativos. Entonces me da un valor negativo de aceleración, porque es una desaceleración. Acuérdense que la gravedad es una aceleración, ¿sí? Y como apunta en sentido contrario al eje de las y, es siempre negativa. A no ser que ustedes quieran armar un eje de coordenadas cartesianas y ustedes establecer su propia regla de signos. Eso es. Pero bueno, irían en contra de todo lo que es la bibliografía, pero eso no se los podría negar. Bueno, tengo la aceleración. Bien, ahora el tiempo. Tengo otra ecuación de cinemática que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? ¿Qué me pedía? Ahí pongo. ¿Cuál es el tiempo total que la bala está en contacto con la tabla? O sea, el tiempo me pide. Tengo el valor de la velocidad final, sí. Tengo el valor de la velocidad inicial, sí. Tengo el valor de la aceleración, sí. Despejo tiempo y ya tengo el tiempo. El tiempo que la bala está en contacto con la tabla. ¿Me lo pueden decir ustedes? Yo ese sí lo tengo calculado. Acuérdense que esto es más paréntesis menos aceleración, porque la aceleración está con signo menos. Entonces este más por menos me transforma esta ecuación en menos acá. No se confundan con los signos, por favor. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago yo? Todo este término lo paso sumando porque el signo menos me molesta. Entonces me queda que aceleración por tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final. De tal forma que el tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final sobre aceleración. Se va a cortar la llamada, profe. Sí, bueno, vayan sacando el resultado del tiempo y ya vuelvo a mandar otro enlace. Entonces, velocidad inicial, 420 menos velocidad final, 280, igual, dividido 408, 333. ¿Le dio el resultado? A mí me da 0,00034 segundos. Bueno, ahí nomás. ¿Cuánto le da, profe, el resultado?
0,00034 segundos. ¿Puede ser? Pasa que me da en fracción la calculadora. ¿Y cómo te lo da? 14 sobre 40.833. Y tenés que ponerla en modo... ¿Cómo es? Yo no tengo calculadora en la mano ahora, pero tenés que cambiarle el formato, la configuración. La calculadora tiene tapita. Sí, ¿a qué función? Dígame, profe, así lo busco. Ajá, y en la tapita figura cómo cambiar las funciones de la calculadora. Bueno, me da 0,00034 segundos. ¿Sí? Ustedes pongan los valores, simplifiquen las unidades de medida y les tiene que quedar en segundos. No se olviden de eso. Siempre es muy importante siempre que dé la unidad de medida. Si la unidad de medida da, es muy probable que esté bien hecho. Ahora, si dudan, pongan las unidades de medida, simplifiquen, vean qué unidades de medida le da, y si no da es porque algo está mal hecho. ¿Sí? Bueno, por ahí tengo el tiempo. Ahí tengo el tiempo que tarda la bala en traspasar una tabla de 10 centímetros de espesor. Y ahora dice, ¿qué espesor tiene que tener la tabla para que la velocidad, para que la bala quede incrustada en la tabla? ¿Sí? Bueno, y uso esta fórmula de vuelta. ¿Por qué? Porque la velocidad final la conozco. Piensen, la velocidad final la conozco. Sí, profe. ¿Cuánto vale? Y sería 280 la velocidad final. Pero acordate vos que ahora pregunta, Tiene que ser igual a 0, Cero claro. sería. ¿cómo? Claro, o sea, ahora Sería que cero. necesito que sea 0, claro, para frenarlo. Velocidad final es cero, porque yo hago de más espesor la tabla para que la bala se detenga. Y si la bala queda incrustada, su velocidad final es cero. Entonces conozco su velocidad final y es cero, todo esto se hace cero. Conozco la velocidad, sí, inicial, es la velocidad con la que tocó por primera vez la tabla, que es 420. ¿Conozco la aceleración? Sí, señor, sí la conozco, ya la tengo. ¿Sí? Y despejo distancia, que es el espesor de la tabla. Despejo X y encuentro el espesor de la tabla. ¿Me pueden decir cuánto les da? Esto de acá abajo puedo borrar, ¿cierto? Si no hay preguntas, lo borro. Fíjense que este ejercicio prácticamente se resolvió con esta ecuación complementaria. Bueno, también hemos usado esta, pero dos ecuaciones, nada más. Uy, ¿cuánto me dio la aceleración? Me dio menos 408.333. Y el tiempo era 0,000342. Esto es metros sobre segundo al cuadrado y esto es segundo. Falta el espesor de la tabla. Todo esto es cero. Y la aceleración es negativa.
Fíjense que es menos, acuérdense. Como es negativa, yo puedo poner un signo menos acá. Me cambia todo este signo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, me cambió todo este signo. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es pasar todo este término restando del otro lado de la igualdad como sumando. Entonces voy a poner 2 por A por X es igual a la velocidad inicial al cuadrado. X es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por A. O sea, esto es igual a... ya no me acuerdo cuánto daba la... 420 al cuadrado. $176.400. Entonces esto es 176.400 metros cuadrados segundo cuadrado sobre... Ah, ya se me transformó en positiva, ¿no? 2 por 408, 333. 816.666. ¿Qué? ¿Qué unidad de medida? ¿En qué se mide la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense acá que metro se me va con este cuadrado y segundo al cuadrado se me va con segundo al cuadrado y me queda todo en metros. O sea que estamos bien. Estoy buscando un espesor. Entonces está en metros. Entonces ahora tengo 176.400 dividido en 816.666 y esto es igual a X es igual a 0,216 metros, que es lo mismo que decir 21,6 centímetros. Pero toda la aceleración y todos mis datos están calculados con el espesor de los 10 centímetros de la tabla más los 2 de la bala. Entonces hay que sacarle los 2 centímetros de la bala. Entonces, de tal forma que el espesor de la tabla es 19,6 centímetros. ¿Tienen que hacer que la computadora para que vean o se ve bien? Se ve bien. Sí se ve bien, profe. No, profe, ¿podría acercarlo un poquito, por favor? ¿Quién pide? Yo, Coda Aarón. Bueno. Ahí está bien. Ahí está, profe, gracias. Bueno, ese es el ejercicio 7. ¿Alguna pregunta? Ninguno, profe. Ezequiel, ¿alguna pregunta? ¿Estás atendiendo? Sí, profe, voy entendiendo, gracias. Recuerden, en cinemática tenemos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Son 3 ecuaciones fundamentales por cada movimiento. 3 para el MRU, 3 para el MRV. ¿Se acuerdan? De las 3 que hay para el MU, 2 son conceptuales y solamente una se usa para resolver ejercicios. Y en el MRV, solamente 2 se utilizan para resolver ejercicios, más las ecuaciones complementarias que acabamos de ver. Pero sin la complementaria, igual podríamos resolver todos los problemas de cinemática. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que con solamente 3 fórmulas, ustedes pueden resolver cualquier problema de la cinemática. ¿Sí? Que después se complique porque se transforme en una cuadrática, o no sé, o los datos sean muy rebuscados, pero ustedes tienen que tener bien en claro que con 3 simples ecuaciones ustedes pueden resolver cualquier problema de cinemática. ¿Estamos?
Lo que pasa es que muchos ejercicios combinan el MRU con el MRV, la mayoría. Y cuando veamos tiro oblicuo, mucho más aún, ¿sí? Pero cuando la tengan clara y vean cómo usar la fórmula, se les va a solucionar todo el panorama. Bueno, el ejercicio, ¿dónde tengo el ejercicio 8 dice, un globo aerostático viaja verticalmente hacia arriba a una velocidad constante de 5,9 metros sobre segundo. Velocidad igual a 5,9 metros sobre segundo. Dice, cuando está a 21 metros sobre el suelo, o sea, altura igual 21 metros, suelta un paquete desde él. Pregunta, ¿cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? Tiempo igual signo de pregunta. ¿Cuál es la velocidad exactamente antes de golpear el suelo? Velocidad final es igual a signo de pregunta. Después dice, repita A y B en el caso de que el globo descienda a 5 metros. Yo hago la primera parte y después de la misma forma ustedes hacen la segunda. Este ejercicio se puede resolver de dos maneras. Para mí es mucho más fácil resolverlo de la forma que se los voy a explicar, ¿sí? Yo lo divido en dos partes del ejercicio. Porque si yo voy ascendiendo en un globo a 5 metros sobre segundo y suelto un paquete, en el instante que lo suelto, el paquete va subiendo con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Y su velocidad es hacia arriba, por ende es positiva, ¿sí? Entonces yo lo estudio en dos partes. ¿Yo qué hago? Primero estudio desde que lo suelto hasta el punto más alto al que llega. Y encuentro el tiempo que tarda en subir y a qué altura máxima llega. Una vez que yo encuentro el punto máximo, ya voy a la segunda parte del ejercicio, ¿sí? Es como si resolviera un ejercicio de caída libre. En realidad esto es caída libre, pero con una parte que asciende y una parte que desciende. Yo lo estudio por separado. Primero la parte que sube, una vez que encuentro el punto máximo al que se encuentra, ya lo estudio como si fuera que yo, los ejercicios sencillos que dicen, se deja caer libremente un cuerpo desde el reposo, se lo suelta y lo estudio de esa forma. Pero se lo puede resolver como una sola resolución para todo el problema. Sube y baja todo en una misma resolución. Pero bueno, se utilizan fórmulas cuadráticas, ecuaciones cuadráticas, y a mí me resulta tedioso, sobre que no tengo calculadora, me resulta tedioso resolver ecuaciones cuadráticas, así que lo hago de otra forma. Bueno, empezamos. Entonces, este es el piso. Acá estoy a 21 metros de altura. Y acá el globo va subiendo con una velocidad de 5,9 metros sobre segundo. Cuando yo arrojo el paquete primero sube hasta un punto máximo y después empieza a caer. Yo voy a estudiar la parte en la que sube hasta el punto máximo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué tipo de movimiento es este? ¿MRU o MRV? Tanto de subida como de bajada. MRV. MRU, pro. ¿Quién dijo MRU? Yo, profe, porque sube constante, ¿no? No. MRU es cuando la velocidad es constante. En este caso, el cuerpo está sujeto a la acción de la gravedad. Como está sujeto a la acción de la gravedad, dijimos que la gravedad es una aceleración, ¿sí? Entonces, cuando yo lo suelto, que va subiendo, va variando su velocidad, desde una velocidad máxima en el momento que se suelta, hasta una velocidad igual a cero en su punto máximo. Entonces va decreciendo su velocidad de forma constante. Entonces, decrece su velocidad en forma constante y su aceleración, que es la de la gravedad, se mantiene constante. Entonces, es MRV. Y cuando cae lo mismo, la velocidad varía uniformemente desde un punto cero hasta un punto máximo en el piso. Entonces, la velocidad va variando uniformemente y su aceleración es constante, que es la de la gravedad, 9,8. Entonces, es MRV. El MRV existe cuando existe la acción de una aceleración, que en este caso es la de la gravedad.
pero puede existir una aceleración como la que acabamos de ver de un auto que acelera debido a la acción del motor. Entonces este es un movimiento de MRV. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de MRV, ¿sí? Bien, yo necesito encontrar la altura máxima a la que llega el objeto para después estudiar el segundo tramo, que es la de caída libre, ¿sí? Vamos a poner una ecuación de MRV. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿sí? Bien, es como si yo tuviera una piedra acá y la tiro para arriba. Cuando la tiro, en el momento que mi mano es la que la impulsa, la que le da la impulsión, la que le da la velocidad con la que va a salir mi mano. En el momento que yo la suelto, tiene máxima velocidad. Y en el momento que llega a su punto máximo, ¿qué velocidad tiene? Y 0. 0. ¿Sí? Entonces yo ya sé que la velocidad final de subida del paquete es 0. Porque llegó a un punto máximo. En ese punto máximo la velocidad es 0. Entonces yo sé que de esta ecuación la velocidad final es 0. Y me queda el valor de la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Entonces me queda 0 es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces yo paso todo este término sumando y me queda de tal forma, me queda que gravedad por tiempo es igual a la velocidad inicial. De tal forma me queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Entonces digo que la velocidad inicial es 5,9 metros sobre segundo y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que metro se va con metro y segundo se va con cuadrado, me queda la unidad de medida en segundo. Y yo estoy calculando un tiempo, me queda en segundo, significa que vamos bien. Entonces me queda que el tiempo de subida, el tiempo que tarda en subir hasta un punto máximo, es igual, ya les digo. 0.60 segundos. ¿Cómo? 0.60 segundos. Bueno, gracias. 0,6 segundos. Entonces, el paquete tarda en subir hasta su punto máximo 0,6 segundos. Ya tengo el tiempo. Bien, ahora quiero encontrar la altura máxima. ¿Qué ecuación de MRV utilizo para encontrar distancias? Esta es la ecuación para velocidad. Tengo una ecuación para distancia. O altura. X o Y, como quieran decirle. Entonces voy a decir que altura máxima. ¿Cómo? Puede ser que sea la de x igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. La altura máxima o altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial que el paquete tiene por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La ecuación habla de aceleración y la pone positiva, pero como en este caso estamos hablando de un eje Y en el cual actúa la gravedad es negativa, por ende me cambia el signo acá. ¿Sí? Bueno, y reemplazo nomás. Entonces, la altura máxima que va a ser igual a la altura inicial. ¿Cuánto es la altura inicial? 21 metros. Más velocidad inicial, ¿cuánto es? 5,9 metros sobre segundo. Por tiempo, por 0,6 segundos. Menos un medio de 9,8. Un medio de 9,8 es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 0,6 al cuadrado. 0,6 al cuadrado es 0,36, ¿verdad? Por 0,36 segundo al cuadrado. Fíjense que acá segundo se va con segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, y me va a quedar metro más metro más metro, me va a quedar todo el metro. Y yo estoy buscando una distancia, o sea que estamos bien. Entonces yo tengo que la altura máxima que alcanza el paquete es 21 metros más 5,9 por 0,6
es 3,54 metros menos 4,9 por 0,36. 1,76 metros. ¿Sí? Entonces me queda 21 metros más 3,54 metros menos 1,76 metros. Me queda que el paquete llega a una altura de 22,78 metros. Esta es la altura que adquiere el paquete en el trayecto de subida. Si yo hubiera puesto, si yo hubiera considerado mi eje acá, si yo considero mi eje acá, considero la altura inicial igual a 0, y esto me hubiera dado 1,78. 1,78 más los 21 que están acá son 22,78. Pero bueno, como yo a la altura inicial la consideré respecto a que mi eje está en el piso, bueno, me dio directamente 22,78. Bueno, acerco la cámara, ¿ven bien? Profe, Se ve Sí, bien. profe, acérquela, por favor. Bueno, ahí la acerco rapidito, rapidito. Esa es la primera etapa que yo le hago al estudio del ejercicio. Después, fíjense, hay otros profes que hacen un solo cálculo. Yo lo divido en dos etapas. De las dos maneras está bien. Acá no hace falta que resuelvan como yo enseño, ¿no? Acá hay varias formas de resolver un ejercicio, ustedes la pueden resolver de la forma que les sea más sencilla. Ahí está, profe. Bueno, borro entonces. Entonces, Profe. ¿dónde voy a poner? Sí, el ejercicio decía que hagamos lo mismo para cuando está 5 metros debajo. ¿cómo? Repetime. El ejercicio decía que hagamos lo mismo, pero para un ejemplo de que el globo sea lanzado a 5 metros más abajo, ¿puede ser? Sí, sí. No sé. Ahora lo estamos viendo a 5,9 para arriba. ¿Sí? Sería 5,9 para abajo Ahora, después. ahora estamos estudiándolo con el globo subiendo 5,9 metros sobre segundo hacia arriba. Después dice obtener los mismos datos de tiempo y velocidad final, pero largando el paquete cuando el globo va descendiendo con una velocidad de 5 metros sobre segundo. El razonamiento es el mismo. Claro, claro, sí, sí. ¿Mm? El razonamiento es exactamente el mismo. Por eso le dije, yo hago la parte donde dice velocidad hacia arriba, y ustedes hagan la etapa donde dice velocidad hacia abajo. Y acuérdense que el signo de la velocidad hacia abajo es negativo. Bueno, acá vamos a poner que el tiempo de subida era igual a 0,6 segundos. Y la altura máxima era igual a 22,78 metros. Bueno, ya sé que el paquete está a 22,78 metros de altura. Y ahora lo tomo como si fuera una caída libre. Como un ejercicio de caída libre. ¿Sí? Entonces pide encontrar el tiempo que demora, el tiempo de vuelo pidió, o sea, tiempo de subida más tiempo de bajada. Yo ya encontré el tiempo de subida. Ahora vamos a encontrar el tiempo de bajada y lo vamos a sumar como tiempo total de vuelo. ¿Mm? Y vamos a encontrar la velocidad final con la que llega al piso. De vuelta vamos a plantear que velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad final del cuerpo cuando yo lo dejo caer? No lo sé, es lo que quiero calcular.
¿Cuánto vale la velocidad inicial del cuerpo en el momento que llega a su punto máximo? O sea, llega a su punto máximo, corto, es como si lo congelara. Y ahí le doy play de vuelta y ahí empiezo a estudiar el movimiento de vuelta. ¿Qué velocidad tiene en el momento que está por empezar a caer? ¿Qué es velocidad inicial? Y cero. Antes de caer, Cero. cero. Perfecto, es cero. Entonces, llega hasta su punto más alto, se suspende por un tiempo muy, muy cortito ahí arriba y comienza a caer, pero en el instante previo a que comience a caer, la velocidad es cero. Entonces, la velocidad inicial es cero. ¿Sí? Entonces, me queda que la velocidad final del paquete es igual a menos gravedad, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Pero no conozco el tiempo. ¿Mm? No lo conozco porque no es, este es el tiempo de subida, el 0,6. Yo ahora tengo que encontrar el tiempo de bajada. ¿Estamos? Entonces la dejo acá en stand-by, esperando a encontrar el tiempo. ¿Sí? Bien. Hagamos la otra ecuación de caída libre que tenga un tiempo para calcular. Y voy a decir que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial del paquete por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación no se la tienen que olvidar nunca. En realidad ninguna, pero esta es la más larga, la más difícil de acordarse. ¿Cuánto vale la altura final cuando el cuerpo llega al suelo? Cero. Cero. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del cuerpo antes de empezar a caer? Cero también. Cero. Entonces me queda 0 es igual a la altura inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces despejemos de tal forma, me queda un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a la altura inicial. De tal forma, bueno, sigo acá arriba, sigo acá. De tal forma, sigo acá. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura inicial sobre la gravedad. De tal forma, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura inicial, 22,78 metros. 2,15 me da, profesor. Bueno, sobre 9,8. El tiempo es 2,15 segundos. El tiempo de caída, 2,15. Ese tiempo lo reemplazo acá y tengo la velocidad final. ¿Me pueden decir cuánto da? Da 21,09. Negativo. Claro, negativo que va cayendo. Ah, sí. La velocidad va para abajo. En el momento que llega al piso, la velocidad es negativa. ¿Y vale menos 21? Claro, menos 21,09. Bueno, entonces la velocidad final, la velocidad con la que el paquete llega al piso, es una velocidad de menos 21, y algo metros sobre segundo. Y el tiempo que tarda en caer es 2,15 segundos. ¿Cuánto es el tiempo total de vuelo? El tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en caer. 2,15 más 0,6. 0,6 tardó en subir, 2,15 tardó en bajar. 2,15 más 0,6 es el tiempo total de vuelo del paquete. O sea, 2,75. Tiempo total 2,75. Velocidad final 21. Menos 21. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Participan muy pocos alumnos. Tampoco hay tantos conectados. Hay 30 nomás. Pero participan muy pocos. ¿Alguna duda? Ya faltan 10 minutos para que termine esta sesión de vuelta. Mi parte ninguna, profe. ¿Los demás? No, también, profe, estamos bien. Perfecto.
Bueno, ¿puedo borrar entonces? Bueno, vamos con el 9. Lo hacemos lo más rápido posible, a ver si... Bueno, igual vamos a tener que mandar otro enlace. El 9. Dice, una paracaidista después de saltar cae 52 metros sin fricción. O sea, vamos a considerar que no hay fricción entre la paracaidista y el aire. ¿Sí? Entonces, dice, salta y cae 52 metros sin fricción. Entonces, distancia inicial igual a 52 metros. Cuando se abre el paracaídas, ella desacelera a razón de 2,10 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración igual, vamos a poner menos 2,10 metros sobre segundo al cuadrado. Y llega al suelo a una velocidad de 2,9 metros sobre segundo. O sea, velocidad final es igual a 2,9 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tuvo la paracaidista en el aire? Tiempo total de vuelo es igual a pregunta. ¿A qué altura comenzó la caída? O sea, I máximo igual a pregunta. Esto vamos a poner ahí porque estamos en el eje de ahí. Bien. Bueno. ¿Cómo es el tema? La paracaidista salta de un avión y comienza a caer y cae 52 metros sin fricción. Luego, acá en este punto, se abre el paracaídas y comienza a caer, ¿sí?, con una desaceleración. Entonces, pues, tenemos que dividir el ejercicio en dos partes. Acuérdense, bueno, no sé si ya lo vieron con la profe Laura, pero si el avión viene volando y te dice que viene volando con cierta velocidad horizontal, no, eso lo van a ver en cinemática en 2 dimensiones. No los voy a confundir, dejémoslo ahí. Entonces, cae con una velocidad vertical, cae verticalmente. Entonces lo dividimos el ejercicio en dos partes. Primero hay que encontrar el tiempo de vuelo, total de vuelo. Entonces vamos a sacar el tiempo desde que salta hasta que se abre el paracaídas. Y después vamos a calcular el tiempo desde que se abre el paracaídas hasta que llega al suelo. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso cae solamente por acción de la gravedad, porque dice que cae sin fricción. Entonces vamos a hacer punto A y vamos a decir cae con MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la altura máxima, la altura final, entonces vamos a tomar, primero vamos a poner como si acá estuviera nuestro eje de coordenadas cartesianas. Vamos a estudiar el ejercicio como que si esta parte fuera todo lo que nos interesa y nuestro eje de coordenadas está acá. Nuestra referencia está acá arriba. Entonces voy a poner la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial, ¿sí?, en I por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien. Si yo tomo como eje de coordenadas cartesianas este punto y pongo mi eje XY en este punto, ¿cuánto es la altura final? Considerando solamente 0. Entonces la altura final es 0. La altura inicial es 52 metros, ¿sí? La velocidad inicial, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 0 también. 0 también, perfecto. ¿Sí? Porque si bien el avión va volando horizontalmente, pero verticalmente no tiene ningún ángulo
entonces no hay velocidades en I, perdón. Entonces cuando se larga con velocidad en X, pero no con velocidad en Y. La velocidad en Y es 0. Entonces la velocidad inicial en Y es 0. Entonces me queda esta parte que si la despejo me queda tiempo al cuadrado es igual a 2 por la altura inicial sobre gravedad, perdón, saco este cuadrado de acá, que es todo en raíz cuadrada. Y ya puedo conocer el tiempo. El tiempo de la primera parte, ¿no? De mi primera etapa. Estoy estudiando la etapa A. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto le da el tiempo? Esto me queda raíz cuadrada. 3,25 segundos, profe. Bueno. ¿Sí? De tal forma que el tiempo de la etapa A es igual a 3,25 segundos. ¿Mm? Bien. Y quiero saber qué velocidad tiene este punto. ¿Por qué quiero saber qué velocidad tiene este punto? Porque cuando yo encuentre la velocidad en este punto va a ser la velocidad final de la etapa A. Pero la velocidad en este punto va a ser la velocidad inicial de la etapa B. Yo necesito saber con qué velocidad comienza la etapa B del recorrido. ¿Estamos? Entonces, como yo necesito saber con qué velocidad comienza el recorrido en la etapa B, tengo que encontrar la velocidad final de la etapa A. Y esa, a su vez, va a ser la velocidad inicial de la etapa B. ¿Me entienden, verdad? ¿Se entiende? Entonces yo voy a decir que la velocidad final de la paracaidista en la etapa A es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Pero la aceleración, ¿qué aceleración es? Negativa. Sí, y es la de la gravedad, ¿verdad? Entonces es Exacto. una aceleración, porque en esta etapa cae por acción de la gravedad. Entonces es una aceleración de la gravedad y a su vez es negativa. Al ser de la gravedad se transforma en un signo menos. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad inicial de la paracaidista cuando se larga del avión? En I, 0. 0. Entonces todo esto es 0. Y me queda que, de tal forma, me queda que la velocidad final es igual a menos gravedad por tiempo. O sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que es 3,25 segundos. Da menos 31,88. Metros sobre segundo, ¿verdad? Claro, sí. Porque gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. El tiempo está en segundos, segundo sobre el cuadrado, me queda metro sobre segundo. De tal forma que la velocidad final, ¿cuánto te da? Menos 31,88 metros sobre segundo. Entonces ya estudié la primera parte del ejercicio. Ya encontré el tiempo que tarda en caer los 52 metros en caída libre y encontré a qué velocidad se encuentra en este punto. En el punto que se abre el paracaídas, yo sé que lleva una velocidad de 31,88 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la etapa A. Entonces, voy a decir que el tiempo de la etapa A es igual a 3,25 segundos y la velocidad final en la etapa A es igual a menos 31,88 metros sobre segundo. Acerco la... Ahora vamos a pasar a resolver la etapa B. Acerco la computadora. ¿Está bien así? Leandro, la acerco. Antes que se agote el tiempo, acerco la acerco y ya mando otro enlace. Ya se corta, así ya les mando otro enlace. Ya queda poquito. Profe, esa es la velocidad.
¿Estamos todos? Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos todos para seguir? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Vamos a la etapa B del ejercicio. Yo ahora necesito encontrar el tiempo total de vuelo de la paracaidista. ¿Sí? Yo ya encontré el tiempo que le tarda recorrer estos 52 metros. Ahora voy a encontrar el tiempo que le tarda recorrer este espacio restante para sumar el tiempo total. Bueno, vamos a poner que la velocidad final, ¿sí?, es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Conozco la velocidad final? Sí la conozco, porque me dice que es menos 2,9 metros sobre segundo. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí la conozco, porque la acabo de obtener en el tramo A, y sé que es menos 31,88 metros sobre segundo. Entonces, simplemente despejo el tiempo, y me queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces la velocidad final inicial, ¿cuánto es? Menos 31,88 metros sobre segundo. ¿Sí? Menos, paréntesis, menos 2,9 metros sobre segundo sobre la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que metro se me va con metro y con metro, segundo se va con este cuadrado, y me queda toda unidad de medida en segundo. O sea que vamos bien. ¿Sí? Entonces, resolvemos. Si alguien resuelve antes que yo, mejor. 3,54 creo que da, profe. Bueno. Entonces el tiempo es igual a 3,54 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo está la paracaidista en el aire? Tiempo total es igual a 3,54 segundos más 3,25 segundos, que es igual a 6,79. Tiempo total que la paracaidista está en el aire, entre que cae libremente y cae con el paracaídas abierto, 6,79 segundos. ¿Te dio bien? Me parece muy poco tiempo. $3,54. Intenta de vuelta a ver qué te da.
28.98. $6,79. Ah, ya está. Ahí hay un error. Hay un error. Acá hay un error. Grande. Claro, no podía ser tan cortito el tiempo. Estamos hablando de la parte B. En la parte A cae por acción de la gravedad. En la parte B cae con una desaceleración de 2,10. Entonces esto no es 9,8. Esto es 2,1. ¿Se entiende? En la etapa A caía libremente. O sea, caía por acción de la gravedad y siempre lo referíamos al valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Pero en este punto abre el paracaídas y cae con otra aceleración distinta a la de la gravedad. ¿Por qué? Porque el paracaídas no permite que caiga con esa aceleración. Cae con una aceleración mucho menor a 9,8. Y el dato está, la aceleración con la que cae es menos 2,1. Disculpe. Claro, ahí está, sí, da otro número. Claro. Ahora sí, decime por favor cuánto va. 16,56. Ahora sí, no podía ser. Entonces acaba 16,56. Entonces da más 3,25. $19,81. Con 81. Bueno, casi 20 segundos. Ahora sí. En la segunda etapa no lo tenemos que referir al valor de la gravedad porque no está cayendo con ese valor. Está cayendo con un valor mucho menor porque el paracaídas se abrió y no permite que caiga con esa aceleración. ¿Sí? Entonces, el tiempo de caída en la etapa B es 16,56 y el tiempo total de vuelo del paracaidista es de 19,81 segundos. ¿Sí? Bien. Me falta encontrar la altura máxima. O sea, tengo que encontrar esta altura en el punto B. Encontrando la altura del punto B, le sumo los 52 metros de la altura del punto A y tengo la altura total. Acerco, puedo borrar. Bueno, lo acerco, por las dudas. Bueno. Bueno, yo particularmente voy a usar la ecuación velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por la altura del tramo B, que es la ecuación complementaria. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a utilizar la ecuación complementaria para encontrar el valor de I de la altura en el punto B. Ustedes, si quieren después practicar en casa, también pueden no utilizar esta ecuación, sino utilizar la ecuación altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Total, ya tienen el valor del tiempo, es reemplazar y les tiene que dar exactamente lo mismo que me tiene que dar a mí acá. Acá más 2 por A por I no es más, es menos porque es una aceleración negativa. Menos 2 por A por I. Entonces me queda, paso todo sumando, 2 por aceleración por altura es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Altura es igual a velocidad inicial al cuadrado
menos velocidad final al cuadrado sobre 2 por A. ¿Sí? Entonces, dígame cuánto le da. A ver, la velocidad final sería 0 en este caso, ¿no? Tenemos acá, tenemos la inicial 2,9, la final, perdón, 2,9 y la inicial 31,88. A ver, ahí lo saco. La tenemos a los dos como datos distintos de 0. ¿Cuánto le da? 250 puede ser, con 39, no sé si está bien. A mí me da 2,44. De tal forma que la altura en el tramo B es igual, vamos a repetir lo que te dio vos, 250 metros. Entonces la altura total que recorrió o la altura desde la que saltó la paracaidista es 250 metros más los 52 metros del tramo A, o sea 302 metros. Esa es la altura máxima que recorrió o a la altura desde la que saltó la paracaidista. Ustedes en casa practiquen con la otra ecuación. Usen la otra ecuación y fíjense si les da lo mismo. ¿Mm? Bueno, ese fue el ejercicio número 9. Ejercicio 10, a ver si terminamos. ¿Va claro? ¿Los temas van claros? ¿Se van entendiendo? La idea es, al resolverlo yo con ustedes o ustedes, a mí me gustaría que interactuemos de otra forma, pero así virtualmente es medio difícil. Pero la idea es que les vaya quedando el concepto. Bueno, perfecto. Esa es la idea, que vayan sabiendo qué fórmulas usar, cuándo usarlas, cuándo es un MRU. Cuando es MRU, utilizo la única fórmula de MRU que se utiliza para resolver ejercicios. Cuando es MRV, cuál de las dos ecuaciones utilizo, o si puedo usar la complementaria para que mi ejercicio sea más corto, saber interpretar lo que el enunciado pide. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos con el ejercicio 10 y este también es de mucha interpretación. Dice, se deja caer una piedra en un pozo y al cabo de 10 segundos se oye el choque contra el fondo. O sea, ese es el tiempo total, porque si yo la dejo caer, pega en el fondo y después yo escucho el ruido, significa que la piedra cayó, chocó y el sonido volvió y yo escuché el sonido. O sea que es el tiempo total, tanto de bajada como de subida. Entonces, tiempo total igual a
10 segundos. Si la velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo, velocidad es igual a 330 metros sobre segundo, ¿cuál es la profundidad del pozo? O sea, I máximo igual a signo de pregunta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá el fondo de un pozo y acá tengo el inicio, yo acá arrojo una piedra, la piedra cae, choca en el pozo, este vendría a ser el tiempo de bajada, y el sonido sube hasta que sale y yo lo puedo escuchar. Este es el tiempo de subida. ¿Sí? Bien. Cuando la piedra cae por efecto de la gravedad. No es que yo la tiro, le doy un empujón, simplemente la dejo caer. Si la dejo caer, cae por la acción de la gravedad. ¿Sí? O sea, cae como caída libre del cuerpo. ¿El movimiento de caída de la piedra es MRU o MRV? MRV sería, profe, porque está con la gravedad, ¿o no? Perfecto, es MRV, porque movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad va aumentando de forma uniforme a medida que va cayendo. La velocidad cada vez mayor. Cuando yo la suelto, la velocidad es cero, y cuando llega al piso, la velocidad es máxima. Entonces, cae con un movimiento de MRV. Ahora, una vez que golpeó en el suelo, el sonido asciende con una velocidad de 330 metros sobre segundo. O sea, el sonido asciende a velocidad constante. ¿Qué tipo de movimiento tenemos? ¿MRV o MRU? MRU. Es un MRU, porque viaja a velocidad constante. La aceleración no existe. La aceleración es igual a cero. Entonces, fíjense que la piedra cae con MRV, velocidad variable, aceleración constante, pero con un valor determinado, y el sonido asciende con velocidad constante, por ende, si la velocidad es constante y la aceleración es cero, entonces es un MRU. ¿Estamos? Bueno, y ya dijimos que el tiempo total, ¿se ve ahí? No se ve. La luz me hace perder media pizarra. El tiempo total es igual al tiempo de bajada más el tiempo de subida. ¿Sí? Tiempo total igual al tiempo de bajada más el tiempo de subida. Y el tiempo total a su vez, ¿cuánto es? 10 segundos. 10 segundos. ¿Sí? De tal forma, yo voy a decir que el tiempo de subida es igual a 10 segundos menos el tiempo de bajada. ¿Se entiende, no? Simplemente este que está sumando pasa al otro lado de la igualdad restando. Pero es un razonamiento lógico nada más. Después lo acerco si quieren a la cámara para que lo vean. Bueno, vamos a estudiar el trayecto A. El trayecto A. Si cae con MRV, tengo que utilizar fórmulas del MRV. ¿Sí? Entonces voy a poner, se ve ahí, ahí. Punto A. Voy a decir que la altura final es igual a la altura inicial, esta es la ecuación de MRV, de distancia en MRV, más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura final en este punto, ¿cuánto vale? 0. 0. La velocidad inicial, cuando yo la suelto acá, la velocidad inicial en este punto, en el instante que la suelto, ¿cuánto vale? También 0. También vale 0. ¿Sí? Entonces me queda, de tal forma me queda que la altura inicial es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto lo dejo acá a la especie. ¿Sí? Ahora estudiamos el punto B. El tiempo de subida. B, ¿a qué es igual? B se mueve en MRU.
En MRU yo tengo una única ecuación. ¿Sí? ¿Qué me dice la ecuación del MRV? Que la velocidad, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la velocidad? La velocidad La del distancia por sonido, en tiempo. este caso, ¿a qué es igual? Al espacio en el tiempo. Sí. ¿Qué espacio? El espacio I. No es X, Y, pues estoy en el eje de la Y. Es igual al espacio recorrido en un tiempo determinado. De tal forma yo voy a decir que el espacio recorrido es igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Entonces tengo parte A, MRV, ecuación del MRV. Y pongo que la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Estudiando del lado del sonido es MRU. Y yo digo que la altura es igual a la velocidad del sonido por el tiempo que tarda en subir. En definitiva, son dos ecuaciones por las cuales yo pretendo encontrar el mismo resultado, que es la profundidad del pozo. ¿Se entiende? Entonces, si lo estudio por acá, yo digo, ¿a qué es igual la profundidad del pozo? La profundidad del pozo es igual a un medio de la gravedad por el tiempo que tarda en caer la piedra al cuadrado. Y si lo estudio desde el lado del sonido, ¿cuánto es la profundidad del pozo? La profundidad del pozo es igual a la velocidad del sonido multiplicada por el tiempo que el sonido tarda en subir hasta la superficie. ¿Se entiende? Fueron dos estudios por separado, uno con la caída de la piedra, otro con la subida del sonido, y los dos tratan de llegar a lo mismo, que encontrar profundidad. ¿Sí? Ahora, esta profundidad es igual a esta profundidad. Por ende, este I es igual a este I. Entonces yo voy a decir que la profundidad I sub 0 es igual a la profundidad I. Por ende, puedo igualar. Yo ya voy a borrar el gráfico porque me quita mucho espacio. Pero bueno, ya quedó la idea del gráfico. Entonces a mí me termina quedando un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a la velocidad del sonido por el tiempo. ¿Sí? Pero lo que yo quiero saber es tiempo. Bien. Bueno, no perdamos estos tiempos de bajada y estos tiempos de subida. El tiempo con el que sube el sonido y el tiempo con el que baja la piedra. Esto es tiempo de bajada y esto es tiempo de subida. Los tiempos son distintos, pero la suma de los dos da 10. Si la suma de los dos da 10, yo acá dije que el tiempo de subida es igual a 10 menos el tiempo de bajada. Entonces acá pongo un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la velocidad de subida por tiempo de subida. Pero el tiempo de subida, ¿a qué es igual? El tiempo de subida, ¿a qué es igual? A 10 menos tiempo de bajada. Entonces, en vez de poner tiempo de subida, pongo 10 segundos por tiempo de bajada. Y ahora sí ya tengo una sola incógnita. Porque acá tengo una ecuación de dos incógnitas. Y acá ya la salvé y tengo una ecuación de una sola incógnita, que es el tiempo de bajada. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Sí, ¿cierto? Es más que nada razonamiento. Digamos, las fórmulas son dos fórmulas muy sencillas y después todo lo otro es razonarlo. Y después trabajarlo matemáticamente. Entonces pongo, un medio de la gravedad, ¿cuánto es? 4,9. 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de bajada al cuadrado. Igual. La velocidad de subida, ¿cuánto es? 330. 330 por 10, 3300. ¿Sí? Metros. Porque esto es metros sobre segundo, segundo se va con segundo. Más 330 metros sobre segundo por tiempo de bajada.
¿Sí? ¿Sí? Sí, bro. Ahora, despejo, igualo a 0 y me queda una ecuación cuadrática. Con la ecuación cuadrática saco el tiempo. El que me dé positivo es el que vale. ¿Viste? Vieron que la cuadrática me da un positivo o un negativo. ¿Sí? El valor positivo es el tiempo que vale. Y ahí tengo el valor del tiempo. Cuando tenga el valor del tiempo, ese tiempo o lo reemplazo acá, o lo reemplazo acá, y tengo la altura, la profundidad del pozo. O lo reemplazo acá y acá. Perdón. Cuando encuentre el tiempo, voy a encontrar el tiempo sub b. Lo tengo que reemplazar acá. Pero yo tengo el tiempo sub b y tengo el tiempo total. Si hago la diferencia, puedo obtener el tiempo sub s de subida. Y ese sí lo reemplazo acá. Y voy a ver que me da la misma altura. ¿Me entendieron? Perdón, esto es un signo menos acá. Por ende, esto es menos. Entonces me queda 3.300 metros menos 330 metros sobre segundo, tiempo B, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo B, igual a 0. Esta es la cuadrática de la que hablo. Si resolvemos por la cuadrática, yo lo que hice fue buscar en la computadora una calculadora que me resuelva la cuadrática, una calculadora en línea, y el tiempo me dio 8,84. Tiempo sub B es igual a 8,84 segundos. Si el tiempo B es 8,84 y el tiempo total es 10, o sea, el tiempo sub S es 1,16. O sea, el tiempo de subida es igual a 1,16. Y se me acabó el problema. Repasemos. Primero, el tiempo entre que cae la piedra y sube el sonido son 10 segundos. O sea, 10 segundos es igual al tiempo de bajada más el tiempo de subida. Yo lo paso restando y me queda que el tiempo de subida es igual a 10 segundos menos el tiempo de bajada. Y la guardo ahí a la ecuación. Ahí la guardo. Bien. Ahora vamos con la ecuación con la que la piedra cae. La piedra cae con MRV. Entonces, utilizamos una ecuación de MRV. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo de bajada menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Bueno, la altura final es 0, la velocidad inicial de caída libre de un cuerpo es 0, entonces me queda que la altura o la profundidad del pozo es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo con el que baja la piedra al cuadrado. Y lo dejo ahí. Yo ya sé que con esta ecuación encuentro la profundidad del pozo. Ahora estudio con el sonido subiendo. El sonido sube a velocidad constante. Por ende, es un MRU. Al ser un MRU, la ecuación que lo representa es esta. Velocidad, espacio en el tiempo. Profundidad es igual a la velocidad del sonido por el tiempo que tarda el sonido en salir. Pero en definitiva, esta profundidad es igual a esta profundidad, si es la misma profundidad. Entonces yo puedo igualar. Si pongo que I sub 0 es igual a I, entonces yo puedo decir que 1/2 de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la velocidad de subida por el tiempo de subida. Ya está por acá de vuelta. Bueno, pero ya lo terminamos y quedan 10 minutos. Y lo pongo acá. 1/2 de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la velocidad de subida por el tiempo de subida. Ahí tengo dos incógnitas, dos tiempos. Pero acuérdense que yo me dejé reservada esta ecuación acá. Entonces, en vez de poner tiempo de subida, pongo 10 segundos menos tiempo de bajada.
y me queda 1 medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la velocidad de subida por 10 menos tiempo de bajada. Y bueno, y empiezo a hacer la operación matemática. No sé si se ve. 1 medio de la gravedad es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo de bajada al cuadrado. Igual, la velocidad de subida es 330, por 10, 3300. Segundo se va con segundo, me queda en metro. Más por menos, 330 por tiempo de bajada, es menos 330 metros sobre segundo por tiempo de bajada. Despejo, igualo a 0 y resuelvo con la cuadrática. Y la cuadrática me da que el tiempo positivo es 8,84 segundos. O sea, la piedra tarda en caer 8,84 segundos. Por ende, si el tiempo total era 10, el sonido tarda en subir 1,16 segundos. ¿Sí? Entonces tengo tiempo de bajada 8,84, tiempo de subida 1,16. Y ahora lo reemplazo acá. Acá pongo 8,84, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 4,9 y tengo la profundidad. Y si quieren, acá pongan 1,16 segundos, multiplíquenlo por la velocidad del sonido y les va a dar la misma profundidad. Y la profundidad da, ¿alguien sacó cuánto da? 383, digo. ¿Cuánto? 383. Perfecto. Y la profundidad es de 383. Lo calculen con una o con otra ecuación. Ese fue el ejercicio número 10. En realidad, si se ponen a analizarlo, si se ponen a desmenuzarlo, van a decir, no era tan difícil. O sea, son dos ecuaciones, esta y esta. No hay más nada. Dos ecuaciones. Una ecuación de MRV, una ecuación de MRU. Y después todo razonamiento, ¿sí? Y resolución matemática. Está el ejercicio número 10 resuelto. Creo que fui claro, de todas formas quedan 7 minutos. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? En mi parte no, profe. Tampoco, no Podemos tengo dar por ninguna duda. finalizado. Perfecto. Entonces damos por finalizado el práctico número 2 de cinemática en una dirección. Bueno, el lunes que viene, si Dios quiere, el profe Rubén va a comenzar con el práctico en 2 dimensiones, cinemática en 2 dimensiones, que ya comenzamos con tiro oblicuo, que es más de lo mismo, un poquitito más complejo nada más. Sé que el profe Laura está intentando volver a la presencialidad. Profesora Laura, sí. En el caso de Rubén y mío es más difícil porque no estamos en la provincia, no estamos en La Rioja. Pero bueno, si hay que volver, yo trataría de volver los sábados, en el caso de que nos permitan volver. Bueno, eso es todo. La próxima clase, sí, acuérdense que el jueves que viene es feriado, así que nos vemos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Bueno, profe, hasta luego. No, Bueno, profe. profe, Bien. gracias. Muchas gracias, profe. Bueno. Gracias. profe.